Transmitiendo Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. De manera cordial, amable y directa, Radio C4 presenta Libre al Fin. 2 horas llenas de riquezas espirituales, conceptos bíblicos profundos, simples lecturas bíblicas y enseñanzas que no podemos pasar por alto. Un momento donde lo cotidiano se viste de profundidad. Y ahora con ustedes, Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Pienso que este versículo que vamos a comenzar hoy a estudiar es uno de los versículos posiblemente más conocidos, uno de los tantos conocidos grandemente por todos los creyentes en toda la palabra de Dios, un versículo también muy mencionado, que es el versículo 4 de 2 de Corintios, capítulo 10. Vamos a darle suficiente tiempo a este versículo, quizás nos lleve un par de programas, vamos a ver, pero es importante que podamos verlo paso a paso y palabra por palabra, porque aquí tenemos nosotros la respuesta, o seguimos viendo la respuesta, como seguimos viendo y estudiando en este programa Libre al Fin, que tiene esa meta en realidad, ese objetivo, es que a través de la palabra de Dios, a través del mensaje de lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, podamos nosotros conocer, entender cómo tener la victoria, cómo vivir, cómo experimentar esta victoria que se encuentra solamente en Cristo y este crucificado. Y aquí en este versículo 4 nos habla de estas armas que nosotros tenemos y vamos a ver cuáles son. Así que voy a leer rápidamente 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4, dice así: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Un versículo conocido, sin embargo, creo que al leerlo y ustedes al oírlo, si pidiéramos qué significa estas armas que de nuestra milicia que no son carnales y que dice que son poderosas en Dios, ¿de qué manera? Para la destrucción de fortalezas. ¿Y cuáles son estas fortalezas? ¿Y cómo en realidad es que estas armas poderosas de Dios pueden destruir estas fortalezas? Vieron que al hacer ciertas preguntas nos damos cuenta que en realidad no tenemos tantas respuestas o no conocemos estas cosas tan rápidamente o tan fácilmente como creemos conocerlas. Simplemente diríamos, bueno, estas dice que son poderosas en Dios. Muy bien, pero ¿de qué manera son poderosas en Dios? ¿Cuáles son estas armas que tenemos? Este versículo presenta aquello que es opuesto a las débiles armas de la carne. En otras palabras, estas no son del mundo. Es que no hay ninguna arma del mundo que pueda traernos a nosotros la victoria sobre la destrucción de estas fortalezas. Y Pablo estaba rodeado de todo tipo de filosofías y sistemas de religión. Y estas cosas eran débiles, eran impotentes para ayudar a los hombres, exactamente como el mundo de la psicología humanística lo es en el presente. Las armas del apóstol eran aquellas de gran poder porque eran las armas del Espíritu Santo. Y con estas y solo con estas podía obtenerse la victoria, y esto es real en el presente también. Ahora, vamos a ir viendo cuáles son estas armas del Espíritu Santo. Las armas de nuestra milicia, dice primero la frase, que porque las armas de nuestra milicia no son carnales, instantáneamente corta todas aquellas que son de la carne, las elimina, las deja delante de nosotros como totalmente inservibles. Las filosofías, la sabiduría del mundo, la psicología humanística, en todas sus formas. Estas armas
son solo de Dios, solamente son las de Dios las que pueden traernos toda victoria. Y no pueden ser mezcladas con aquellas que son de la carne. No podemos vivir usando una combinación de ambas. No podemos seguir viviendo usando algunas armas de Dios y algunas de las armas de la carne. Y allí es donde se encuentra el poder potencial para todos nosotros. Francamente creo que hemos fallado en apreciar el gran poder que está a nuestra disposición. Y es una lástima que en momentos de conflicto, de dificultad, le demos la espalda al arsenal del Espíritu Santo, que Él tiene delante de nosotros para que utilicemos estas armas y que nos volvamos hacia las armas inefectivas, inservibles de la carne. Y a la luz de los fracasos anteriores, a la luz y ante el recuerdo de todas las veces que hemos fallado anteriormente, enfrentemos nuestras oportunidades presentes y futuras con una nueva determinación para apropiarnos de estas poderosas armas e instrumentos de Dios. La carne es la parte del hombre fuera de la influencia divina, y lo triste es que la mayoría de los cristianos dependen totalmente de las armas carnales, toman sus decisiones conforme a la carne, desarrollan sus ministerios por medio de armas carnales, etc. La gran mayoría de las iglesias en la tierra, si se tratan problemas de cualquier naturaleza, como el alcohol, el juego, la inmoralidad, la perversión, etc., estas personas instantáneamente los dirigen a un programa de 12 pasos de consejería psicológica, lo que no tiene ningún valor, sino que será dañino para ellos. Es decir, son armas carnales, son inservibles, no pueden traer ninguna ayuda, no pueden derribar ninguna fortaleza. La consejería psicológica no puede derribar fortalezas. Los 40 días de propósito no pueden derribar fortalezas. El gobierno de los 12 no tiene el poder para derribar ninguna fortaleza. Y esto es trágico, especialmente considerando que estas iglesias y denominaciones dicen creer en el poder de Dios. La verdad es que ellos ya no creen o no entienden los rudimentos del Calvario y la resurrección. Consecuentemente, al no saber qué hacer y al sentir que tienen que hacer algo, ellos recurren al humanismo, y ahí es donde está recurriendo la mayor parte de la iglesia moderna, al humanismo, métodos carnales. Hay muy poca oposición contra esta dirección, por la simple razón que la mayoría de la iglesia, aun aquellos que dicen creer en el Espíritu Santo, hace mucho que han abandonado la tremenda ayuda que Él solo puede dar. Como hemos dicho, hay excepciones aquí y allá, pero no es así con la mayoría. De hecho, esta negligencia y abandono del Espíritu Santo es el mayor peligro en la iglesia en el presente. Nada será hecho para Dios, absolutamente nada, al menos que sea hecho por la persona, el poder, la agencia y el ministerio del Espíritu Santo. Aunque mucho parezca que se está haciendo debido al gran agitamiento, a mucho movimiento, en realidad absolutamente nada se estará haciendo, al menos que sea exclusivamente por el poder y por la unción del Espíritu Santo. Si el Señor usa cualquier talento que tengamos, será solo cuando el Espíritu Santo cubra este talento y lo lleve a cabo de acuerdo a su propósito deseado. Entonces, no pensemos que ese talento o habilidad de alguna manera puede traer aquello que solo puede ser traído por el Espíritu Santo. Jesús dijo dogmáticamente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Lucas 4, 18 y 19. Y esto que dijo Jesús cubre todo aspecto de la necesidad de la humanidad. Aún en la vida y ministerio de Cristo, quien fue y es el Hijo de Dios, el Espíritu Santo fue necesario en todo su poder para que estas grandes victorias fueran ganadas. Entonces, la pregunta sería: si Jesús
siendo el Hijo de Dios, tuvo que tener el Espíritu Santo de esta manera, ¿qué queda con nosotros? Por supuesto, la respuesta es obvia. Si hacemos algo para el Señor, será por medio del poder y de la unción del Espíritu Santo. De lo contrario, será realizado en la carne. Ahora, lo triste es que hay creyentes que son sinceros, que aman al Señor y que el Espíritu Santo rápidamente les ha marcado, les ha hecho notar que están funcionando en la carne, pero aún así hay una rebeldía allí y siguen manteniéndose en la carne solo porque no quieren dejar todas estas obras en la carne que han construido durante algún tiempo o quizás mucho tiempo y no quieren ponerlas de lado para ir total y completamente en el Espíritu, porque el Espíritu Santo le está haciendo notar, es en la carne, es en la carne, lo estás haciendo en la carne. Pero pareciera que fácilmente sellamos nuestros oídos y no queremos oír más hacia esta marca, hacia esta reprensión y advertencia del Espíritu Santo. ¿Por qué es esto? Es incredulidad. Es incredulidad, es simplemente eso y orgullo, por supuesto, porque no queremos dejar estas obras carnales porque son muy queridas. Hemos empeñado mucho, hemos dedicado mucho, nos hemos esforzado mucho, hemos invertido mucho en estas cosas. Y tener que dejarlas o tener que entregárselas al Señor para que el Señor pueda entonces mostrarnos la manera en la cual Él quiere que hagamos las cosas, y en ese momento no queremos hacerlas de esa manera, queremos hacerlas a nuestra manera. Entonces Jesús solo tiene la respuesta para todas las cosas. En nuestro ministerio, en nuestra vida, en nuestro vivir, solo Él tiene la respuesta para el alcohólico, el jugador, el inmoral, el inmundo, el ladrón, el religioso, el asesino, cualquier otro pecado, perversión u aberración. No hay otra respuesta. Ahora, ¿cómo es hecho todo esto exactamente? Eso a lo que vamos. Eso es lo que necesitamos ir viendo. Pero vamos a verlo ahora porque a partir del Antiguo Testamento o a la luz del Antiguo Testamento se nos da una descripción en forma de ilustración preciosa en el libro de Éxodo capítulo 16. La situación era esta: los hijos de Israel acababan de salir de Egipto con el cántico y la danza del triunfo, cuando 3 días después nada más se enfrentan a las aguas amargas de Mara. Al necesitar agua para tomar y para ser breve, Moisés clama a Dios. Estas aguas amargas son un simbolismo de las terribles dificultades de la vida, las circunstancias amargas de la vida como consecuencia de pecados personales o como víctimas del pecado en general. Y de hecho la vida está llena de esto, está llena de situaciones amargas. Ahora, para enfrentar estas dificultades, para encontrar ayuda a estos problemas, podemos hacer una de 2 cosas: recurrir a las medidas carnales o, como hizo Moisés, Éxodo 15, 25, clamar al Señor. Se le presenta una dificultad, un problema, una situación grave delante de Moisés. El pueblo muerto de sed. 3 días anteriormente estaban celebrando, danzando, cantando, porque Dios les había libertado de la esclavitud de Egipto. Solamente 72 horas después, ya están ellos quejándose delante de Moisés, diciendo: ¿para qué nos sacó Dios de Egipto? Nos estamos muriendo de sed, nosotros, nuestros hijos, nuestras mujeres, nuestro ganado. Y entonces Moisés no opta por ninguna solución carnal, sino clama al Señor. Sin embargo, la única ayuda que uno recibirá será de parte del Señor. Si realmente estamos recibiendo una ayuda, será de parte de Él. Y gracias a Él, que Él nos invita a todos, independientemente de nuestros fracasos,
tenemos esta invitación para ir hacia Él. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo les daré descanso. La oferta es tan general, tan abierta, tan inclusiva, que ninguno debería apartarse. Todos pueden venir. Entonces, ¿por qué es que alguien, especialmente un creyente, querría recurrir a otras medidas? Imagínense que en el medio del desierto los israelitas o Moisés mismo se hubieran puesto a cavar un pozo para encontrar agua, en vez de ir y clamar al Señor. La única respuesta es que ellos hacen esto porque ellos no conocen la verdad de la palabra de Dios. No saben lo que la palabra de Dios nos ofrece, habiendo sido desviados por sus líderes, sea intencionalmente o de otra manera, sea porque hayan sido desviados por falsa doctrina, por sus propios conceptos, por sus tradiciones, por sus culturas, por lo que sea. Pero en definitiva, no conocen la verdad de la palabra de Dios. No saben cómo hacer disponibles a sus vidas todas estas victorias que Cristo ganó en la cruz del Calvario. Pues por la fe, es solamente por la fe. Pero debemos entender esta fe, comprender esta fe que proclamamos tanto. El árbol. La Escritura llanamente dice en respuesta a la petición de Moisés que hizo Dios. Y dice, y Jehová le mostró un árbol. Esa fue la respuesta de Dios. Esa siempre ha sido la respuesta de Dios. El Señor no tiene otra respuesta para ti. Si tú te preguntas cuál es la respuesta para mi problema, mi dilema, mi circunstancia, mi aflicción, mi desesperación, ¿cuál es la respuesta? Señor, muéstrame, dame dirección. El Señor te mostrará lo mismo que el Señor le mostró a Moisés hace miles de años atrás. Y no te mostrará otra cosa, y más te vale que tú veas lo que el Señor te está mostrando. Un árbol, un árbol, un árbol. Eso te está mostrando el Señor hoy. Algunos estarán oyendo, ¿de qué árbol está hablando? ¿Qué árbol es este? El árbol era una representación, un símbolo, un tipo del Calvario, un tipo de la cruz de Cristo, de este árbol donde Cristo fue colgado. De hecho, toda la historia, lo que significa que toda la humanidad siempre ha funcionado, por lo menos en lo que concierne a la salvación, alrededor de este árbol. Esta es la respuesta al dilema del huerto del Edén y fue prometido por el Señor en ese tiempo tan oscuro. Génesis 3:15. Toda la salvación y victoria viene por medio de lo que fue hecho por Cristo en ese árbol. Esta es la fuente de toda victoria, toda sanidad, todo perdón, toda misericordia, toda gracia, toda vida. En efecto, la respuesta a todo. Y sin esto no hay respuesta. Es por eso que la predicación de la cruz es absolutamente necesaria, imprescindible para la humanidad doliente y quebrantada y sin esperanza. Debemos presentarle a las personas este árbol, predicar de este árbol, hablar de este árbol, enfatizar sobre este árbol, y me refiero a Jesucristo y este crucificado. ¿Cuál fue el resultado de esto que el Señor le mostró a Moisés? Dice, el Señor le dijo a Moisés que echara el árbol en las aguas, y las aguas se endulzaron. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Éxodo 15:25. Allí está tu respuesta. Esta es la única manera para que las aguas amargas de la vida sean sanadas. Considerando el terrible precio pagado por Cristo en el Calvario, es un insulto enorme y el más malvado de todos, y aún una blasfemia, el ignorar lo que Él hizo y recurrir a otra cosa para la solución. Si tú miras hacia otra cosa fuera de este árbol que el Señor te está mostrando, tú estás pecando, tú estás blasfemando, tú te estás desviando. Si tú no estás viendo lo único que Dios le ha mostrado a la humanidad entera, Dios le ha mostrado un árbol,
te muestra un árbol a ti hoy y siempre, ¿para dónde estás mirando que no lo ves? ¿Por qué recurres a la psicología? ¿Por qué recurres al hombre? ¿Por qué te apoyas en el brazo débil de los demás? Esta es la única manera para que las aguas amargas de la vida sean sanadas, sean endulzadas, considerando el terrible precio pagado por Cristo en el Calvario. Repito, es un insulto enorme recurrir a otra cosa. Veía ayer un matrimonio que dice dedicarse y ofreció sus conferencias, seminarios o lo que sea a la iglesia nuestra aquí. Y este matrimonio dice dedicarse a restaurar matrimonios bueno, ellos proponían ciertas cosas, estaba oyendo, estaba mirando cosas que ellos proponen, las dinámicas estúpidas que hacían hacer a las parejas. No podía creer que aún pensaran que todo eso era algo cristiano. No había nada cristiano en eso, no había mención de Dios, no había mención de Cristo, ni un solo versículo, nada, absolutamente nada de la Biblia. Si no es la cruz, no hay ninguna ayuda allí. Si no es este árbol arrojado en las aguas, que son las aguas de los problemas, de las circunstancias, de la situación, de los pecados, no habrá ayuda allí. Las aguas seguirán amargas. Entonces estos proclamaban que estas parejas son ayudadas y restauradas. Pero esto es una mentira. No importa sus proclamaciones. No importa cuántas parejas digan ellos que han sido ayudadas y restauradas. O ellos tienen razón en estos métodos, o el hombre tiene razón en este tipo de métodos y de dinámicas, o entonces el Señor es mentiroso. Y sabemos que el Señor no es mentiroso, sino que el hombre es mentiroso. ¿Cómo pueden ser restauradas sin el sacrificio de Cristo en la cruz y el ministerio del Espíritu Santo? Realmente no veo cómo. Jeremías lo dijo muy determinantemente en el capítulo 2, versículo 13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Esto es lo que son los métodos psicológicos, los métodos del mundo, método carnal. Cisternas rotas que no retienen agua. Yo soy el Señor que te sana. Él es el Señor que te sana y el que endulza las aguas. Aunque extraño, lo que las personas necesitaban era agua dulce y no sanidad, considerando que todos habían sido sanados. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, salió sanado, completamente sano. Dice, y no hubo en sus tribus enfermo cuando salieron de allí, el Salmo 105, 37. Sin embargo, Dios usó esta ocasión para darles el gran pacto de la sanidad, al revelarse Él mismo a ellos como Jehová Rafa, que significa Jehová el sanador. Éxodo 15, 26. Aunque esta gran promesa habla de la sanidad física, aún más habla de la sanidad interna que incorpora la gracia, el perdón, la misericordia y todo lo que involucra la liberación y el perdón de pecados. Aquí se nos dice enfáticamente que la salvación, la sanidad, la liberación, el perdón, la justificación, santificación y de hecho todo atributo de Dios proviene mediante el árbol, o sea, el Calvario. Consecuentemente podemos confiar en las cisternas rotas o podemos confiar en las armas de milicia proporcionadas por el Señor, que es este árbol, la cruz de Cristo. No podemos confiar en las dos. Tienes que hacer una decisión, o es una o es la otra. Una te llevará al fracaso y la otra a la victoria. La mayoría de la iglesia difícilmente cree que Él en toda capacidad, recurriendo totalmente y completamente en cosas y maneras del mundo, creyendo que estas cosas pueden traerle la victoria,
Y la iglesia parece que pone de lado este árbol, no presta atención a lo que Dios está mostrando y va y recurre a otras cosas. Pero más triste es aún que muchos de ellos son los que proclaman creer que Dios puede hacer grandes cosas. Si se les pregunta sobre estas grandes armas, mencionarían, bueno, es la gran fe, los dones del Espíritu, imponer las manos, manifestaciones, etc. Sin embargo, estas cosas, por más poderosas que son en sí mismas, aún no pueden ser usadas en todo su potencial, al menos que entendamos cómo encajan en el Calvario. Nuestro problema es que tratamos de tomar la fe fuera del Calvario, aislándola, es decir, una fe haciéndola funcionar sola fuera del Calvario. Y no funcionará en esa manera. Es una fe en la fe, o es una fe en cualquier cosa fuera del Calvario. No puede funcionar de esa manera. Una de las primeras recompensas que tenemos de la fe siendo utilizada es Génesis 15:6. La Escritura dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Se refiere a Abraham. El creer y la fe de Abraham se refería al Calvario y la resurrección. El creyente debe entender que todo viene del Calvario. Las armas de nuestra milicia están ancladas en ese evento, en el Calvario, en lo que Cristo hizo allí en la cruz. Dice que son poderosas en Dios. Dice la frase, sino poderosas en Dios se refiere al hecho que la única manera para la victoria espiritual puede ser obtenida y asegurada, y eso significa en toda capacidad, solo por medio del poder de Dios. Segunda de Corintios 1:18. Todo lo que el hombre tiene y hace en él mismo, independientemente de la fuerza que él proclame, es condenado al fracaso. La cuestión del pecado en cualquier forma y los poderes de las tinieblas solo pueden ser tratados por el poder de Dios. Y allí es donde la iglesia se la pasa corriendo en círculos. Confía en Dios en forma genérica, no muy diferente a la confianza que pueda tener el mundo. En esta frase, el Espíritu Santo por medio del apóstol está hablando del Señor Jesucristo y más particularmente de lo que Jesús hizo en el Calvario y la resurrección. Fue Jesús quien redimió al hombre de las terribles garras del pecado y Satanás. Fue Jesús quien quebrantó esta terrible cadena. Fue Jesús quien pagó el precio en el Calvario. Y esa es la razón por la que Pablo dijo, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Primera de Corintios 2:2. Él tuvo que ir a la cruz donde Él se convirtió en la ofrenda por el pecado, lo que satisfizo las demandas de la justicia celestial y al mismo tiempo hizo inválidas las proclamaciones de Satanás, así quebrantando el terrible agarre del pecado. Una vez más y siempre, es Cristo y Él crucificado lo que contiene la respuesta para el hombre pecador, tomando todas las aberraciones, perversiones y pecados de la humanidad. Vamos a una pausa y volvemos con esta palabra, poderosas. I'm satisfied with just a cottage below, a little silver and a little gold, but in that city where the ransom will shine, I want a gold one, that silver line. Well, I've got a mansion just over the hilltop in that bright land where we'll never go old. And someday we'll never move on.
so often tempted, tormented and tested, and like that prophet, oh yes, a pillow of stone. Though I can find here no permanent way, I know He'll give me a mansion my own. Well, I've got a mansion just over the hilltop in that bright land where we'll never grow old. And someday yonder we'll never more wander, but walk on streets that pure as gold. Well, I've got a mansion just over the hilltop in that bright land where we'll never grow old. And someday yonder we'll never more wander, but walk on streets that years ago. Well, I've got a mansion just over the hilltop in that bright land where we'll never grow old. And someday yonder. Seguimos. El Espíritu Santo nos dice por medio del apóstol que estas armas de nuestra milicia son poderosas. ¿Qué quiere decir con poderosas? Cualquiera diría, bueno, poderosas son poderosas y listo. Sí, pero ¿cómo es que estas armas son poderosas? Primero veamos cuáles son estas armas. Aunque Pablo da una lista de otras armas particulares en Efesios capítulo 6, donde habla acerca de la armadura de Dios. De lo que habla aquí son fundamentales. Estas que hablan aquí, que vamos a mencionar, son fundamentales. Y por supuesto que aquellas que son mencionadas en el capítulo 6 no pueden funcionar al menos que entendamos esto. Y son las siguientes. Número 1 es el Espíritu Santo. Jesús dijo, y es registrado en Juan capítulo 6, que el Espíritu Santo sería enviado como nuestro consolador, nuestro ayudador. Y gracias a Dios por el día de Pentecostés, cuando Él vino. El Espíritu Santo es Dios y Él es todopoderoso, todo lo sabe y Él está presente en todas partes. Número 2, la palabra de Dios. Cuando Jesús enfrentó a Satanás en el desierto de la tentación, sus dos armas fueron el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Mateo capítulo 4. Número 3, el nombre de Jesús. Ese nombre es tan poderoso, tan grande, tan todopoderoso, tan glorioso, tan magnífico, que al ser mencionado, Satanás y todos sus demonios literalmente tiemblan. Santiago 2:19. Por supuesto que este nombre no es un nombre que los espíritus de demonios van a temblar porque cualquier persona lo menciona, sino solamente para aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero y llenos del Espíritu Santo. Y número 4, la sangre de Jesús.
La preciosa sangre derramada del Cordero de Dios no solo es un agente limpiador, sino que también es un agente protector. Primera de Juan 1:7, Éxodo 12:13. Recuerde cómo el pueblo de Dios fue protegido por la sangre. Sin embargo, todo esto, el Espíritu Santo, la palabra de Dios, el nombre de Jesús y la sangre de Jesús, están conectadas a lo que Él hizo en el Calvario y la resurrección. Y espero que usted pueda ver esto. Como hemos dicho, el Espíritu Santo funciona desde esa premisa, la obra legal hecha en el Calvario y la resurrección. También la palabra de Dios en su totalidad señala todo y apunta hacia ese enfoque central que es el Calvario. Asimismo, el nombre de Jesús es poderoso solo sobre la base de esa obra consumada. Y por supuesto, la sangre de Jesús literalmente habla del precio que fue pagado en el Calvario. Es importante que esto se entienda de otra manera. Vamos a conectar estas armas a nuestros propios recursos y no los recursos de Dios, la cruz y la resurrección, lo que hemos dicho. Millones de cristianos experimentan muy poca ayuda de parte del Espíritu Santo, si es que alguna, por lo menos en comparación a lo que podrían tener, por la simple razón que ellos no saben ni entienden los límites legales dentro de los cuales obra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no va a ayudar a un creyente que está tratando de obtener una victoria a través de la psicología humanística. Aunque diga que esto le esté ayudando, aunque proclame lo que sea, pero estará solo en ese esfuerzo. El Espíritu Santo no colaborará en nada. No puede el Espíritu Santo traer las victorias de la cruz de Cristo si ese creyente está confiando en la psicología, está confiando en algún método de su iglesia, está confiando aún exclusivamente en su vida de oración, en sus ayunos, en su estudio bíblico, en todas estas cosas que hacemos que son muy buenas, pero ponemos la fe en estas cosas. El Espíritu Santo no nos ayudará cuando ponemos nuestra fe en nuestra fuerza de voluntad, en nuestra fortaleza, en nuestras habilidades, en nuestra carne. Entonces, ¿qué sucede? También millones usan la palabra de Dios y en realidad reciben muy pocos resultados y por lo tanto quedan confundidos. Dicen, pero si yo estoy declarando la palabra, estoy diciendo la palabra, ¿cómo es posible que no vea el resultado que espero? El nombre de Jesús también. Es arrojado el nombre de Jesús constantemente a Satanás. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y la mayoría del tiempo, Satanás ni les presta atención. Porque están usando el nombre de Jesús sin comprender que debe estar conectado a una fe puesta en el Calvario. Entonces, la mayoría del tiempo, Satanás no presta atención al creyente, el creyente sigue confundido. Y la sangre de Jesús, la mayoría de los cristianos ni siquiera la tienen en cuenta, si es que ellos siquiera piensan en la sangre de Cristo. Satanás sabe bien sobre qué terreno te encuentras. Él sabe cuál es tu conocimiento de las cosas que hablamos o la falta de ellas. Él sabe cuando estás funcionando en la carne pensando que estás en el Espíritu. Él sabe cuando estás dependiendo en el yo pensando que estás en Cristo. Ahora veamos esta frase. Para la destrucción de fortalezas. Estamos hablando de estas armas que hemos mencionado. Son para esto. Destrucción de fortalezas. Se refiere a un fuerte. Se refiere a una atadura, una fortificación erigida por Satanás en la vida de uno. También la palabra para destrucción, lo que implica una eliminación total de un obstáculo, solo se encuentra en el Nuevo Testamento. De hecho, en esta epístola, en este mismo versículo que estamos viendo ahora, 2 de Corintios 10:4, versículo 8, y luego en el capítulo 13, versículo 10. Aunque Pablo se refiere básicamente a fortalezas filosóficas, también puede referirse a pasiones y pecados de cualquier naturaleza que Satanás trata de aferrar a la vida del Hijo de Dios, convirtiéndolos en fortalezas. Estas fortalezas funcionan en muchas capacidades.
temperamento incontrolable, lujuria, avaricia, orgullo, celos, envidia, juego, alcohol, nicotina, drogas, religión, etc. Nos engañamos a nosotros mismos si pensamos que los cristianos no pelean con estas cosas, con Satanás tratando de levantar una fortaleza en sus vidas que finalmente les destruya. Y esto es si la fortaleza no es primero destruida. Veamos un hermoso ejemplo, otro ejemplo del Antiguo Testamento. Una y otra vez, la mayoría de estas cosas que son mencionadas en el Nuevo Testamento en forma espiritual son dadas en el Antiguo Testamento en forma literal. Esta es, por lo menos, una de las razones que un creyente debe aprender a entender el Antiguo Testamento tanto como el Nuevo. Y por eso tenemos ahora una hora dedicada que, aparte de Libre al Fin, pero vamos a tener otro programa llamado Estudiando el Antiguo Testamento y tiene este propósito. Veamos. Cuando David fue ungido como rey sobre Israel, la primera cosa que él hizo fue desalojar a los jebuseos de la fortaleza de Sión, que era Jerusalén. Segunda de Samuel 5, 6 y 7, que dice así: Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: Tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Vemos esto? En medio de Israel, de hecho, en la misma ciudad donde Dios había puesto su nombre, Satanás había levantado una fortaleza, un fuerte, que estaba ocupado por los jebuseos, quienes eran fieros enemigos de Israel. ¿Imaginan esto? En la misma ciudad santa, la ciudad de Dios, la ciudad de Jerusalén, en medio de la ciudad, una fortaleza allí establecida, ocupada por los jebuseos. Aunque Saúl había ganado muchas batallas concernientes a los filisteos y otros, él nunca había podido desalojar a los jebuseos de allí. Durante la totalidad de su reinado de 40 años, esa fortaleza existió en el medio de Israel. Como alguien bien dijo, si uno no derrota a los enemigos de adentro, él finalmente será derrotado por los enemigos de afuera. Y así fue con la vida de Saúl. Él fue finalmente derrotado por los filisteos de afuera. Nunca pudo quitar a los jebuseos de adentro. Inmediatamente después que David se convirtió en rey, lo primero que él hizo fue derribar esta fortaleza. De hecho, él hizo de Jerusalén su sede central. Solo cuando Jesús se convierta en el rey de nuestra vida, tomando el control de nuestra vida, esto es por el Espíritu Santo, entonces es que el Espíritu de Dios comienza a derribar las fortalezas. Esta fortaleza de Satanás se convirtió en el lugar donde fue luego construido el templo de Salomón. Segunda de Crónicas 3:1. Concerniente a esta gran victoria, la Escritura dice en Segunda de Samuel 5:10, y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. Es decir, hay un avance en la vida de uno. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en la cruz del Señor Jesucristo, de donde proviene todo poder, toda gracia, toda fortaleza, es que entonces estas fortalezas que el enemigo quiere poner allí en nuestro corazón, en nuestra mente, pueden ser derribadas. Y allí vemos cómo vamos adelantando y se va engrandeciendo nuestro caminar con el Señor. El Señor entonces está realmente con nosotros. No había manera de que Israel fuera lo que ella debía ser con los jebuseos, con su enemigo acérrimo, ocupando una fortaleza en medio de ellos. ¿Entiende? Es decir, no podemos nosotros ser aquello que debemos ser en Cristo Jesús
No hay manera que podamos nosotros vivir esa vida que el Señor tiene para nosotros, siempre y cuando haya algún tipo de fortaleza establecida allí en el medio de nuestro corazón. El Señor quiere que seamos libres de estas cosas. No solamente que tengamos victoria sobre algunas cosas, sino en todo aspecto. Y así como el rey David desarraigó esta cosa que estaba allí, nuestro David celestial, por el poder y la agencia del Espíritu Santo, busca hacer lo mismo en nuestras vidas. De hecho, toda fortaleza debe ser destruida. Cuando David se propuso destruir a los jebuseos, ellos literalmente se burlaron diciendo, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Es decir, ustedes están tan debilitados que hasta las personas, inhabilitadas, hasta ciegos y hasta cojos pueden acabar con ustedes. Estas son las palabras de Satanás, ¿entiende? Estas son las palabras del enemigo. Asimismo, quizás usted ha sido burlado por Satanás en referencia a alguna fortaleza particular que él ha levantado en su vida y se encuentra allí en el medio de su corazón. Has tratado una y otra vez, pero parece que sin ningún resultado. La fortaleza sigue allí. A menudo te has encontrado al borde de la desesperación porque a pesar de tus mejores esfuerzos, esta cosa sigue allí. Sin embargo, de seguro tú puedes tener la victoria total y completa. Porque cuando Jesús murió en esa cruz, Él produjo una obra completa, lo que significa que todo poder de las tinieblas fue totalmente derrotado. En otras palabras, nada quedó por realizar, nada quedó sin hacer, nada que tengamos que contribuir, sino solo con nuestra fe en lo que Cristo ya hizo. La victoria mediante Jesucristo. El gran plan de redención con Dios convirtiéndose en hombre fue llevado a cabo todo a nuestro favor. En otras palabras, el cielo no necesita esta gran redención, solo el hombre. Entonces, Él lo hizo todo por nosotros. Considerando el gran precio que Él pagó y considerando que todo fue hecho a nuestro favor, uno debería entender que Él desea que nos apropiemos de estas grandes victorias que Él ganó por nosotros, en vez de que nosotros tratemos de obtenerlas en nuestro propio esfuerzo. Tal vez tú dices, pero ¿de qué propio esfuerzo? Yo estoy confiando en el Señor y aún así no veo ninguna diferencia. La diferencia está entre nosotros y Dios. Si la dependencia está en mí y en lo que yo estoy pudiendo hacer, lo que estoy pudiendo lograr, mis ojos puestos en las cosas que estoy intentando, que estoy tratando, métodos, actividades, esfuerzos religiosos, aun aunque se vean cosas buenas, pero estoy poniendo mi dependencia en estas cosas, no habrá resultado. Porque el Espíritu Santo no puede dar victorias a una fe que está desviada de la cruz del Señor Jesucristo. Entonces, esta victoria fue ganada en el Calvario y la resurrección. No puedes ganarla tú. En efecto, cuando Jesús murió ese día, los pecadores fueron literalmente bautizados en su muerte. Romanos 6:3. Eso significa que Él tomó nuestro lugar, en efecto, convirtiéndose en la ofrenda por el pecado del mundo. Y fe en eso, de nuestra parte, nos cuenta con Dios como recibiendo ese beneficio. En otras palabras, es lo mismo que si nosotros hubiéramos muerto por nuestros pecados. Sin embargo, si nosotros hubiéramos muerto de esa manera, no nos hubiera beneficiado en nada, por la simple razón que habría sido un sacrificio que Dios no podría aceptar, debido a que está manchado, corrompido por el pecado. El sacrificio de Cristo fue sin mancha, perfecto, por lo tanto, aceptado por Dios, ya que lo único que Dios puede aceptar del hombre es perfección, y no hay perfección en el hombre, solo hay perfección en su Hijo amado Jesucristo. También hemos sido sepultados juntamente con Él por el bautismo de muerte.
lo que también habla del Calvario y no tiene nada que ver con el bautismo en agua. Se refiere a que el hombre viejo, con todas sus pasiones, con todo su orgullo, con todo su pecado, fue crucificado juntamente con Cristo, fue sepultado con Él. Romanos 6, 4 al 6. Entonces, fuimos levantados con Él, resucitados con Él, en una vida nueva, lo que se refiere a la resurrección de Cristo. Su muerte es mi muerte, su sepultura es mi sepultura, su resurrección es mi resurrección, su victoria es mi victoria. Por supuesto que nosotros no hicimos nada de todo esto, pero nuestra fe en Él, lo que simplemente significa que creemos en lo que Él hizo y que esto es lo que pagó el precio de nuestra redención, inmediatamente nos otorga una justicia impecable dada gratuitamente por Jesucristo. Y esta justicia es una justicia que no cambia, es una justicia que está en Cristo Jesús. Y al mantener nuestra fe el resto de nuestras vidas en esta obra consumada y no en nosotros mismos ni en lo que nosotros hagamos o podamos hacer, es lo que mantiene esta justicia y es lo que permite que el Espíritu Santo pueda realizar la obra de la santificación en nuestras vidas, hacernos más y más como Cristo. Al ser salvos creímos, y esto debemos seguir haciendo diariamente, creyendo que el Calvario es lo que nos otorgó no solo nuestra redención inicial, sino también nos ayuda día tras día. Esto se llama santificación. En otras palabras, el creyente debe continuar apropiándose de los beneficios del Calvario diariamente. Es decir, de allí se encuentra la fuente para todas las cosas. Recuerda el pasaje que vimos de las aguas amargas de Mara, cuando Dios le mostró a Moisés un árbol. Sigue siendo el árbol la solución, no solamente para el momento de la salvación, sino también para el resto de nuestras vidas. Sigue siendo la cruz de Cristo el único remedio. ¿Estamos entendiendo esto? En otras palabras, el creyente se sigue apropiando por la fe día tras día de los beneficios de la cruz y seguir haciéndolo hasta que Él muera o vaya en el arrebatamiento. Esto no es algo que se hace un día, el día que fui salvo, el día que recibí el bautismo del Espíritu Santo, el día que fui a la iglesia, un día que participé de la Santa Cena. Esto es día tras día. Por esto es que el Señor Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. Notemos que Él dijo cada día. Esto simplemente significa que debemos confiar total y completamente en lo que Jesús hizo en el Calvario y la resurrección para nuestra redención y para nuestra continua victoria sobre el pecado. Es decir, todo lo provisto para tener victoria sobre el pecado fue provisto en la cruz. Y de allí yo me valgo día tras día para tener la victoria. Una victoria ya ganada por Él. Yo solamente debo experimentar la victoria. El Espíritu Santo hace real esta victoria en mi vida. Y en realidad eso es lo que significa tomar la cruz. Tomar la cruz no significa sufrimiento, sino que se refiere a tomar, apropiarme de todos los beneficios de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso Pablo dijo, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Gálatas 6:14. Pablo está diciendo que el mundo es conquistado y es vencido, no por nuestras habilidades, fuerza, voluntad, religiosidad, ministerios, talentos, etcétera, sino por lo que Cristo hizo en la cruz y nuestra fe en esa obra consumada exclusivamente. ¿Se da cuenta todas las cosas que son hechas, que son propulsadas, promovidas en las iglesias para traer estas victorias? Cualquiera sean las victorias. ¿Se da cuenta? Y tristemente la verdad que el creyente moderno ni siquiera piensa en la sangre de Cristo derramada en la cruz. Esto
muy poco se le cruza por la cabeza. Es triste, pero los cristianos a menudo tratan de pelear batallas que Jesús ya peleó por nosotros. Se reúnen en estos congresos, se visten con un uniforme militar y comienzan a declarar todas estas cosas que tienen en Cristo y que han hecho, pero en realidad sin entender la cruz en absoluto. Consecuentemente, nuestros esfuerzos, aunque se vean nobles, sinceros, fuertes, valientes, son un insulto a Cristo, porque en efecto están diciendo que Él en realidad no terminó la obra, que debemos nosotros también añadir ciertas cosas. Jesús no solo pagó la terrible deuda del pecado, sino que también Él quebrantó el terrible agarre del pecado para que no tenga dominio sobre la vida del creyente. Es decir, cuando fuimos salvos, todo nuestro pasado borrado, todo pecado, toda vida pasada, el viejo hombre completamente borrado, sepultado con Cristo, Dios no recuerda nunca más de todos estos pecados y la vida pasada antes de llegar a Él. Pero aún así, en la vida del creyente, el pecado sigue siendo el problema porque quiere controlar y porque quiere dominar. Entonces, Jesucristo en la cruz del Calvario, no solamente que Él pagó la terrible deuda del pecado, que toda la humanidad es culpable, que toda la humanidad le debía a Dios, todo pecado fue pagado, pasado, presente y futuro. Pero también el Señor Jesucristo quebrantó este agarre del pecado para que no domine, para que no controle la vida del creyente. Porque el pecado es el único derecho legal que tiene Satanás sobre la persona. Pero como Jesucristo, Él derrotó a Satanás, Cristo pagó completamente por el pecado, entonces Satanás ya no tiene un derecho legal sobre la vida de aquellos que han creído en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Pero si la fe está desviada, entonces vemos cómo la naturaleza pecaminosa vuelve a tomar control y por supuesto Satanás tiene derecho legal por el pecado. Y bueno, tristemente, lamentablemente en esa situación se encuentra la mayoría de la iglesia moderna, tomados, controlados, dominados por la naturaleza pecaminosa. Así entonces, por la fe, diariamente encontramos que estas fortalezas que jamás pudimos derrotar simplemente son destruidas. Y la razón es que el Espíritu Santo estará haciendo esto por nosotros al estar confiando en el Calvario y no en nosotros mismos. Nuestros esfuerzos no pueden destruir estas fortalezas. Nuestras grandes obras religiosas no pueden destruir estas fortalezas. Nuestras largas horas de oración no pueden destruir estas fortalezas, pero el Espíritu Santo definitivamente puede, y Él lo hace sobre la base de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y la colaboración de mi fe, es mi única colaboración, de mi fe en esa obra solamente. El Espíritu Santo empieza a obrar poderosamente en mi vida y empieza a derribar fortaleza tras fortaleza de mi vida, de mi corazón, de mi mente. Gloria sea el nombre del Señor. Claro, es que si yo lo logro, entonces la gloria es para mí. Pero Dios solamente puede llevarse la gloria y toda honra. Él solamente da la victoria para que nosotros le demos la gloria y la honra solamente a Él, porque esto es obra de sus manos y no de las nuestras. Gloria sea el nombre del Señor. Espero que esto le haya ayudado y vamos a seguir en el próximo programa a partir del versículo 5. Esto es todo y que el Señor les bendiga. No se olviden de compartir estos estudios con otros.